Bueno, muy buenos días, saludarlos para un poco desarrollar el tema de antropología de la fase 3, el tema de las expresiones culturales. Pues acá tenemos la mayora que pues nos va a hacer una pequeña entrevista en cuanto a los interrogantes que nos manifiesta en la guía. Entonces para ello pues saludarla a doña Nora. Y pues es un poco pues, relacionado a tres puntos, que es el tema de la migración, el tema de la infancia, el tema de la tradición oral, las expresiones culturales y la vida política. Entonces usted que nos pueda comentar así de cuál región del país proviene usted y sus familiares. Muy buenos días, gracias por tenerme en cuenta. A usted, Alex, y colaborarle con la pregunta que me hace. ¿Cómo es la pregunta que dice? ¿De cuál región del país proviene usted y sus familiares? Pues de la región oriente del Cauca, municipio de Páez, cabecera municipal del Alcázar. En Alcázar, de la comunidad indígena. Comunidad Nasa. Nasa. ¿Existen antecedentes de migración de su familia? Si los hay, ¿por qué emigraron de esa zona de Tierra Adentro o de Páez? Sí existe, no solamente en mi familia, sino toda la comunidad de la que hoy en día estamos acá ubicados en el Torre Moseuque. ¿Por qué fue la inmigración? Fue por la tragedia del 6 de junio de 1994 sobre el cañón del río Páez y afectó también la parte alta, que en el tiempo de antes decíamos Tierra Adentro, parte alta, Mozoco, Moras, todo eso, todas las afectaciones que hubo sobre la naturaleza, y por eso migramos al municipio de Morales, Cauca. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos usted como persona? ¿Qué costumbre conservo? Aún todavía conservo la lengua nasa, nuestro nasayuhue. También conservo la comida, lo que es nuestra comida propia, el mote de maíz, la sopa de maíz. Y lo otro que conservo es lo de mis padres, los principios y valores, que es el respeto y la religión católica, porque mis padres han sido bastante católicos, y igual que en Páez también hay familias católicas. En cuanto al tema de la infancia, ¿cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? ¿Cuáles eran esos juegos favoritos en el tema de la infancia? Pues de mi infancia recuerdo dos, que era cuando estaba en escuela, era jugar la lleva y el columpio, de ir a golpear en los palos. De esos son los que más recuerdo. Bueno, en cuanto al tema de la tradición oral, ¿recuerda algunas anécdotas, cuentos o historias que le contaban los abuelos, sus padres, y si nos puede así contar alguna de las que usted se acuerde? Me acuerdo la historia que siempre me contó mi mamá, y que ella dice que lo escuchó en Moras, porque nosotros vivimos en un punto que se llama Huacú, o sea, de Moras un poquito para adentro de la montaña, donde vivían ellos, una familia grande, la familia de mi papá. Entonces decía mi mamá que en tiempo de Semana Santa, al frente de esa casa donde nosotros vivíamos en Huacú, al frente queda una peña que se llama Peña Blanca. Y dice que en una Semana Santa ella escuchó sonar las campanas. Entonces ella pensaba que eran las campanas de Mozoco, que se escuchaba tan patente, porque igual las campanas en Mozoco se escuchaba, pero ella es que vio que no era en Mozoco, ella es que le puso cuidado, y cuando ella salió a mirar que si era de las campanas de allá de Mozoco, resulta que no era de las campanas de allá, sino que eran las campanas de al frente, de esa Peña Blanca, que sonaron las campanas. Eso contaba mi mamá. O sea que pues para mí, o dice ella, que no es un mito, sino que es una historia real, que quizás quiere decir que pues en esa peña hay oro. Eso es lo que más me ha impactado, esa historia, porque sé que es una historia verídica y no es un mito. En el tema de las expresiones culturales, usted nos comenta que salió del municipio de Páez y ahorita se encuentran ubicados en el municipio de Morales, al noroccidente del departamento. Que recuerde por lo menos el tema de
de las fiestas, los oficios, ritualidades, la música, los bailes, expresiones culturales que han sido relevantes de allá del lugar de origen. Pues todo ha sido relevante porque esas eran nuestras costumbres, esos eran nuestros usos y costumbres como pueblo nasa. La medicina tradicional, los médicos tradicionales, nosotros siempre desde muchos años se ha venido trabajando de la mano. Los otros culturales, lo que es la fiesta de San Pedro, que se celebraba en Mozoco, igual se trajo eso para acá, para no perder nuestras costumbres. Y lo otro es las fiestas dicembrinas, que siempre se hace también en unidad en la familia. Y lo otro, lo de la Semana Santa, sí, no, porque acá ha sido muy diferente. Pero cada quien tiene su, como te dijera, cada familia tiene su fe y salen acá al municipio de Morales. Pero lo otro sí lo se ha venido practicando acá. Y la comida, aunque eso fue duro, porque ya no es igual que en tierra caliente, igual que en el clima frío, porque nosotros venimos del clima frío. Cambiar a otro, ¿cómo te dijera? A otro clima, pues nos ha costado, nos hemos dificultado acostumbrarnos al clima caliente, pero igual vive uno agradecido también, porque acá, ejemplo, lo que siembra una mata de maíz, acá en 3 meses ya estamos comiendo choclo, y a los 6 meses ya hay maíz, mientras que en Páez, pues en nuestra tierra, sembraba maíz y casi al año venía a haber choclo, y así. Pero ha sido muy bueno, o sea, como te dijera, que nos ha tocado duro, sí, pero hemos ido acostumbrándonos poco a poco, pero sin olvidar nuestra etnia, sin olvidar nuestras costumbres. Igual seguimos trabajando de la mano, principalmente como la medicina tradicional con médicos, con los tehualas que decimos nosotros aquí. Con el tema de la vida política, recuerda acontecimientos políticos que afectaron su familia. Si nos puede nombrar alguno de los que ustedes recuerden en el tema político. A ver, en el cuestión de tema político, y nosotros hablando como de NASA, con el Consejo Regional Indígena del Cauca, fue duro. Fue muy duro con eso, porque mi papá fue uno de los pioneros, digamos, y creador de esta lucha de 1971. Y mi papá se dedicó mucho a tiempo a eso, pero sí hubo mucha represalia por parte del Estado, que me acuerdo tanto que en el año 1979, cuando persiguieron a las personas políticas, en ese tiempo no se decía como dice hoy en día, consejería del CRIC, sino que en ese tiempo se decía comité ejecutivo. En esa época, el presidente del CRIC era Marcos Avirama. Bueno, entre esos, la represión política, fueron muy perseguidos, y en esa época lo que fue Marcos Avirama, lo que fue Edgar Avirama, el compañero Guillermo Mortegui, el compañero Arsenio Ío, la compañera Graciela Bolaños, la compañera Ricardina, no me acuerdo el apellido, que era la esposa del compañero Monroy. Ellos estuvieron en la cárcel y sufrieron una tortura muy grande, porque el Estado no estaba a favor nuestro, porque en esa época decían los indios abrieron los ojos, y cuando los indios abran los ojos, eso nos van a juzgar o a reclamar los derechos. Y sí teníamos razón en reclamar los derechos, porque el principio del CRIC es unidad, tierra, cultura y autonomía. Entonces, mire, ahí encierra la unidad de que nosotros como NASA tenemos que estar muy unidos desde esa época hasta quién sabe cuántos años en cuestión de tierra, porque muchos ricos, digámoslo así, les quitaron las tierras en otros territorios, les quitaron tierra, después vivían de empleado a los patrones. Y en cultura, pues es para defender nuestra cultura y vivir y sobresalir en esa parte, aunque la cultura de nosotros, el atuendo nasa, pues eso sí se ha perdido, pero no queremos perder, es nuestra lengua nasayúe. Y en cuestión de autonomía, nosotros como indígenas, como NASA, tener nuestra autonomía, porque estamos reclamando nuestros derechos. Y los derechos no es de ahora, de 100 años, hace más de 500, 600, 700, más de 700, digamos, desde que se fundó el universo, porque nosotros sí somos como te dijera, nativos, como dicen más antes, que aunque suena feo esa palabra, pero nativos. Entonces, defendiendo eso, miraron
los 4 pilares principales del Consejo Regional Indígena del Cauca. Y aún seguimos, ahorita los grandes líderes siguen perseguidos, los jóvenes, todos ellos, no solamente de los grandes dirigentes, sino los jóvenes, los de la guardia, todos seguimos perseguidos por las cuestiones del Estado. Vale, muchas gracias. Pues esto ha sido un poco la entrevista que se ha llevado en este tema para conocer un poco el contexto y agradecerle aquí a doña Nora por esta entrevista, de darnos a conocer un poco de por qué han migrado y de por qué hoy hacen parte en otro municipio y cómo se ha venido conservando el tema cultural, las ritualidades y las fiestas. Entonces, doña Nora, pues agradecerle por esta pequeña entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera aportar un poquito más a la historia, a las historias reales y las historias vivencias que se ha vivido, porque yo ando mucho con mi papá, pero qué bueno que ustedes estén haciendo esta investigación a fondo, aún que todavía existen mayores, para que les saquen la información y comparte para que después esto cuenten con la generación que viene y seguir apoyando a nuestra organización, que ya vamos en 50 años y esperamos otros 100 años más con el Consejo Regional Indígena del Cauca, y le deseo muchos éxitos aquí a usted en su carrera profesional de antropología que está haciendo, muy importante, porque de esta parte uno se apoya. Muchas